Que el Señor les bendiga. El día de hoy corresponde la lectura de los capítulos 2 y 13 del Evangelio según San Mateo. La palabra del Señor dice así. Mateo capítulo 12. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Por aquel tiempo, Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Y cuando lo vieron los fariseos, le dijeron: Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si hubierais sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubierais condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El hombre de la mano seca. Pasando de allí, entró en la sinagoga de ellos, y he aquí, había allí un hombre que tenía una mano seca. Y para poder acusarle, le preguntaron, diciendo: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja? Si ésta se le cae en un hoyo en día de reposo, ¿no le echa mano y la saca? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo. Entonces dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podrían destruirle. El siervo escogido. Mas Jesús, sabiéndolo, se retiró de allí, y muchos le siguieron, y los sanó a todos. Y les advirtió que no revelaran quién era él, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: Mirad, mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu, y a las naciones proclamará justicia. No contenderá, ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que lleve a la victoria la justicia, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo, y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Y todas las multitudes estaban asombradas y decían: ¿acaso no es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: Este no expulsa a los demonios, sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y si yo expulso a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Oh, ¿cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces saqueará su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada.
y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. O haced bueno el árbol y bueno su fruto, o haced malo el árbol y malo su fruto. Porque por el fruto se conoce el árbol. Camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. La generación perversa demanda señal. Entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero respondiendo él les dijo: Una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. La reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y mirad, algo más grande que Salomón está aquí. El espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él. Y entrando, moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. La madre y los hermanos de Jesús. Mientras él aún estaba hablando a la multitud, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, deseando hablar con él. Y alguien le dijo: He aquí, tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo. Pero respondiendo él al que se lo decía, dijo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Mateo capítulo 13. Parábola del sembrador. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y dio fruto, algunas semillas a 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos,
que oiga. Propósito de las parábolas. Y acercándose a los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron. Jesús explica la parábola del sembrador. Vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Parábola del trigo y la cizaña. Jesús les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él le dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Parábola de la semilla de mostaza. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas.
Parábola de la levadura. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. El uso que Jesús hace de las parábolas. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y nada les hablaba sin parábola, para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta cuando dijo: abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Entonces dejó a la multitud y entró en la casa, y se le acercaron sus discípulos, diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. El tesoro escondido. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder, y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La perla de gran precio. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas, y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La red. El reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Y cuando se llenó, la sacaron a la playa, y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos entre los justos, y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Tesoros nuevos y viejos. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos le dijeron: sí. Y él les dijo: por eso, todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Jesús en Nazaret. Y sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí, y llegando a su pueblo, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿dónde obtuvo esta sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Reflexión por nuestra hermana Laura González de Chávez, del Ministerio Aviva Nuestros Corazones. Mateo
capítulo 12 y 13. Jesús vino a sacudir el estatus de los judíos de su tiempo. Su ejemplo de vida y su enseñanza cuestionaban los rituales y las tradiciones de los escribas y fariseos. Estos últimos tenían leyes estrictas que no debían ser violadas, pero Jesús les enseñaba una y otra vez que el problema estaba en el corazón. Según los fariseos, Jesús y sus discípulos hacían lo que no era lícito en el día de reposo: espigar, sanar. Ante esto, Jesús les recordó que la misericordia estaba por encima de los sacrificios, por encima de la ley. Capítulo 12, versículos del 1 al 14. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago 2:3. Guardemos nuestros corazones del legalismo. Los fariseos, en su incredulidad, atribuían la obra y milagro de Jesús a Beelzebú, Satanás. Era como negar la obra del Espíritu Santo y atribuirla al enemigo, lo cual Jesús llama blasfemia contra el Espíritu Santo, un pecado imperdonable. Capítulo 12, versículos 22 al 37. Me pregunto, ¿cuántas veces en nuestra lógica humana pudiéramos dudar de la obra de Dios? Quizás en sanaciones, en ciertos dones del Espíritu o a través de ciertas personas con las que no estamos totalmente de acuerdo, y de esta manera negar su obra y no darle crédito y gloria a Él. Es increíble que Jesús mismo fue menospreciado en su propio pueblo. Nadie podía creer que el hijo del carpintero hablara e hiciera cosas tan maravillosas. Jesús afirma que no hizo muchos milagros en Nazaret a causa de la incredulidad de ellos. Capítulo 13, versículo 53 al 58. Dios es un Dios inexplicable, infinito, sobrenatural. Él puede obrar como Él quiera, a través de quien Él quiera, cuando Él quiera. Sigamos el consejo de Pablo. No apaguen el espíritu. No desprecien las profecías. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente. Retengan lo bueno. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 19 al 20. ¿De qué forma se manifiesta la incredulidad en tu vida? ¿Qué promesas te ayudan a confiar y descansar en Dios? Dios nos libre de un corazón de incredulidad. Nuestra fe agrada a Dios. Es más, dice el autor de Hebreos que sin fe es imposible agradarle. Capítulo 11, versículo 6. Jesús confronta a los escribas y fariseos porque ellos demandaban señal, más de lo que ya Él había hecho delante de sus ojos, y que atribuían a Satanás. Jesús les anuncia que la señal más grande que ellos verían es la de la resurrección. La fe es creer que Jesús es Hijo de Dios y que es capaz de perdonarte, salvarte, darte vida eterna junto a Él y caminar contigo mientras estás en esta tierra. La fe es caminar sin ver, confiar en Dios sin saber qué depara el futuro, confiar en que Él nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida de piedad que le glorifique. Al igual que sucedió entonces, hoy muchos reconocen las enseñanzas de simples hombres, mientras rechazan la de Jesús, su palabra.
¿cómo está tu fe? Pide a Dios que aumente tu fe. Nuestra familia más importante es nuestra familia eterna, los hijos de Dios, nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Es natural amar a nuestra familia de sangre, pero Jesús eleva nuestra relación espiritual sobre las relaciones de sangre. La unión que tenemos con nuestra familia eterna a través del Espíritu es una que supera aún la de nuestros padres, madres, hermanos y hermanas, como vimos en la lectura de ayer, sobre todo si estos últimos nos alejan de la voluntad de Dios. Capítulo 12, versículos 46 al 50. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Juan 13, 15. ¿Esto es una realidad en tu vida? Jesús continuamente hablaba en parábolas. Me maravilla la forma simple que él tenía para expresar grandes y profundas verdades espirituales. Le hablaba a personas, a multitudes, sin preparación académica, pescadores, personas pobres, iletradas, y les explicaba los grandes tesoros del reino usando imágenes conocidas para ellos, de la agricultura, la naturaleza, etc. Eso me recuerda que al enseñar no tenemos que impresionar con nuestra erudición y sabiduría, sino transmitir las verdades de la palabra de manera sencilla, confiadas en el poder y el Espíritu de Dios para impactar mentes y corazones. Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 1 Corintios 2, del 1 al 5. El mismo Jesús explica algunas de las parábolas en la lectura de hoy, así que no intentaré mejorar esa explicación. Solo quiero resaltar algunos principios. Dios no revela sus misterios a todo el mundo. Habrá personas que se expondrán a la palabra y sin embargo no verán a Cristo. Dios es soberano en la salvación. Nuestras iglesias están llenas de trigo y cizaña, ovejas y cabritos, creyentes y no creyentes. Dios ha dispuesto que sea así hasta el tiempo de la siega, cuando Él vuelva por su iglesia. El reino de los cielos empieza como una semillita en nuestro corazón, como un poco de levadura que va creciendo y fermentando hasta afectar toda nuestra vida, nuestra mente, carácter, afectos, estilo de vida, etc. Y no solo nos afecta a nosotros, sino que también afecta a nuestro entorno y relaciones. Venir a Cristo en arrepentimiento y fe, ser parte de su reino, es más valioso que cualquier tesoro del mundo. Nada se compara en valor. ¿Qué tipo de tierra hay en tu corazón? ¿Es fértil o necesita ser labrada? ¿Es tu profesión de fe auténtica? ¿Cuánto ha crecido esa semilla en tu vida? ¿Es el reino de Dios tu mayor tesoro? ¿Sacrificarías algo que valores para alcanzarlo? Siembren para ustedes según la justicia. Sieguen conforme a la misericordia. Rompan la tierra para sembrar, porque es tiempo de buscar al Señor hasta que venga a enseñarles justicia. Oseas
10, 12. Que tengan todos un lindo día. Que el Señor les bendiga. Amén.